El cuchillo se clavó en mi mano, un pinchazo agudo que resonó con el dolor que me carcomía por dentro. La sangre, espesa y oscura, se extendía por la encimera de mármol, un espejo macabro de mi propia vida destrozada. Él, Mark, mi exmarido, se reía, una carcajada cruel que retumbaba en el silencio de la cocina. Mira, Ashley. Mira lo que te queda. Una diseñadora gráfica en la ruina. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Ashley, tengo 29 años y soy, o mejor dicho, era, diseñadora gráfica. Trabajaba en una pequeña agencia de publicidad en Los Ángeles, una ciudad que me prometía sueños y que, irónicamente, fue testigo de mi peor pesadilla. Antes de ese cuchillo, antes de la sangre, antes de la ruina, existía una Ashley diferente. Una Ashley ingenua, enamorada, ciega ante la ambición desmedida de Mark. Él, 2 años mayor que yo, siempre había tenido un plan, una ambición despiadada que, en su momento, me pareció una virtud. Era el hombre de negocios exitoso, el que me prometía un futuro dorado, una vida de lujos que yo, con mi simple sueldo de diseñadora, jamás podría alcanzar. Nos casamos jóvenes, ilusionados. Yo, llena de sueños, invertí todos mis ahorros de años de duro trabajo, en su nueva empresa. Él prometió beneficios desorbitados, una vida de ensueño. La realidad, sin embargo, fue una cruel bofetada. Su empresa fue un fracaso rotundo, una burbuja de ilusiones que estalló en mi cara. Cuando pedimos el divorcio, no solo me quedé sin nada, sino que me encontré con una deuda abrumadora. Mark, con una frialdad escalofriante, se había asegurado de que yo me hiciera cargo de todo. Me dejó con las manos vacías, hundida en un mar de deudas y desesperación. Sus palabras resonaban aún en mis oídos. Te lo advertí, Ashley. No eres lo suficientemente inteligente como para hacer negocios. Estás destinada a fracasar. Me sentía pequeña, insignificante. El dolor era una presencia constante, un latido sordo en mi pecho que me recordaba la traición, la humillación, la pérdida. Los días se fundían en una nebulosa de desesperación, un ciclo interminable de llamadas de cobradores, noches sin dormir, comidas a base de sobras. Mi pequeño apartamento, un reflejo de mi situación, estaba vacío, silencioso, excepto por el eco de mis propios llantos. El brillo de la ciudad que me había prometido tanto, se había desvanecido, sustituido por una oscuridad aplastante. Los amigos se alejaron, avergonzados o incapaces de afrontar mi situación. Sentía una vergüenza profunda, una herida abierta que negaba a la mayoría. Pero algo en mi interior, una chispa tenaz que parecía provenir de un lugar profundo, se negaba a extinguirse. La rabia, una rabia fría y calculadora, comenzó a reemplazar la desesperación. No podía permitir que la maldad de Mark triunfara. Tenía que recomponer mi vida, reconstruirme desde los cimientos. Ese fue mi renacimiento. Me inscribí en un curso online de diseño web, un área que siempre me había fascinado. Dormía poco, trabajaba incansablemente, alimentaba por una mezcla de dolor, resentimiento y una sed insaciable de superación. Las noches se convertían en sesiones de aprendizaje hasta altas horas de la madrugada, con una taza de café frío y el sonido del teclado como banda sonora. Lentamente, el trabajo duro dio sus frutos. Creé mi propio portafolio, una colección de trabajos brillantes, creativos e innovadores. Empecé a obtener pequeños clientes, luego más grandes. Con cada proyecto, con cada pago, mi confianza crecía. Mi negocio floreció. Me hice una experta en diseño web para pequeñas empresas y mi nombre comenzó a ser reconocido en el sector. Después de 3 años de esfuerzo implacable, mi empresa era un éxito rotundo. Había logrado no solo superar mi quiebra, sino alcanzar un nivel de éxito que ni siquiera había soñado en mis mejores momentos.
Con el dinero que había ganado, con el fruto de mi trabajo y mi perseverancia, compré una casa. Una casa hermosa, amplia, moderna. Un hogar digno. ¿Y adivinen qué? Era la misma casa que Mark había perdido en una ejecución hipotecaria. Un día, lo vi por la calle. No era el hombre seguro de sí mismo que conocí. Su rostro lucía demacrado, su mirada apagada. Estaba roto. No sentí ninguna satisfacción maligna. Solo una profunda sensación de paz. Él había perdido todo, y yo, a pesar de la herida causada por su traición, había ganado todo. Había ganado mi respeto propio, mi independencia, mi éxito. La lección aprendida fue simple, pero profunda. El esfuerzo, la perseverancia y el trabajo duro superan cualquier adversidad. La maldad puede causar daño, pero la perseverancia triunfa. El karma, aunque a veces tarde, siempre llega. Mi exmarido se burló de mi quiebra, pero mi regreso fue demoledor, y esa es mi historia. Una historia de resurgimiento, de superación, sobre todo, de la victoria de la perseverancia sobre la adversidad. El día que compré la casa, recuerdo que el sol caía en diagonal, pintando franjas doradas en el suelo de madera pulida. La casa era una maravilla, espaciosa y luminosa, con una vista panorámica de la ciudad que me dejaba sin aliento. Había elegido cada detalle con cuidado, cada pieza de mobiliario, cada cuadro en la pared, reflejaba mi nueva vida, mi nuevo yo. Era una casa que irradiaba paz, estabilidad y, sobre todo, triunfo. El recuerdo del pequeño apartamento sombrío, lleno de deudas y desesperación, parecía un mal sueño lejano. Recordaba el frío gélido que me recorría el cuerpo en aquellas noches, el peso sofocante de la soledad y la angustia. Ahora, el silencio de la casa era distinto, era el silencio de la tranquilidad, el silencio de la victoria. En la cocina, de diseño moderno y minimalista, con sus electrodomésticos de acero inoxidable brillantes, la luz del atardecer se reflejaba en la encimera de granito pulido. No había ni rastro de la cocina vieja, la cocina donde la sangre manaba de mi mano herida, donde Mark, con su crueldad insensible, se burló de mi fracaso. Aquella imagen, esa herida, seguía estando presente en mis recuerdos, pero ahora era solo un capítulo oscuro en una historia de redención. Mirando a través de la ventana panorámica, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los rascacielos se elevaban como gigantes de cristal y acero, reflejando la misma ambición que una vez me había cegado. Pero ahora, mi ambición era diferente. No era la ambición ciega y destructiva de Mark, sino una ambición constructiva, dirigida hacia el crecimiento personal y la realización de mis sueños. Mi éxito no era solo material, era un triunfo del espíritu, una victoria sobre la adversidad, la traición y la desesperación. Los primeros meses en la nueva casa fueron una mezcla de euforia y adaptación. Me encantaba el espacio, la luz natural que inundaba cada habitación, la sensación de libertad y de seguridad que me envolvía. Había decorado la casa con un gusto exquisito, combinando piezas modernas con toques vintage, creando un ambiente cálido y acogedor que reflejaba mi personalidad renovada. Las paredes, que una vez habían sido testigos mudos de mis lágrimas, ahora estaban adornadas con cuadros vibrantes y llenos de vida. Comencé a redescubrirme a mí misma. Después de años de estar hundida en el dolor y la autocompasión, empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. Una taza de café caliente por la mañana, un paseo por el parque, una conversación con un amigo. Volví a conectar con mi pasión por el arte y la creatividad, experimentando con nuevas técnicas y estilos de diseño. Mi trabajo se volvió aún más creativo, más innovador, reflejando mi crecimiento personal y mi nueva perspectiva de la vida. Mi círculo social también se había transformado. Aquellos amigos que se habían alejado en mis momentos más difíciles habían sido sustituidos por nuevas amistades, personas que valoraban mi talento, mi fuerza y mi resiliencia. Conocí a gente inspiradora, gente que me animaba a seguir creciendo y persiguiendo mis sueños.
Compartí mi historia con ellos, no con la intención de buscar compasión, sino de inspirar. Demostrar que era posible levantarse después de una caída, que la perseverancia y la fe en uno mismo eran armas poderosísimas contra la adversidad. Las noches ya no estaban llenas de insomnio y angustia. Ahora dormía profundamente, con la conciencia tranquila de haber luchado y haber ganado. La sensación de paz y seguridad que me envolvía era inmensa, una recompensa bien merecida después de años de lucha y sacrificio. La casa, más que una simple vivienda, se había convertido en un símbolo de mi renacimiento, una representación física de mi triunfo sobre la adversidad. Cada rincón de la casa albergaba un recuerdo, una lección aprendida, un paso dado en mi camino hacia la superación. Las paredes, ahora adornadas con obras de arte y fotografías familiares, contaban una historia de resiliencia, de transformación, de una mujer que se levantó de las cenizas para construir una vida mejor. Era una vida llena de luz, una vida que irradiaba esperanza y que servía como un faro para otros que estaban pasando por momentos difíciles. La luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando la casa con un brillo cálido y reconfortante, una luz que reflejaba la belleza y la paz interior que yo había conseguido conquistar. El éxito no solo se medía en términos económicos, se medía en la satisfacción personal, en la paz interior, en la capacidad de superar los obstáculos y emerger más fuerte de las adversidades. Mi éxito era un testimonio de mi determinación, de mi coraje y de mi fe en mi propio potencial. La casa en la colina, con su vista panorámica de Los Ángeles, no era solo una propiedad, era el símbolo tangible de mi victoria, un recordatorio permanente de que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre hay una luz al final del túnel. Y esa luz, brillante y llena de esperanza, era la luz de mi propio triunfo. La luz de mi renacimiento. Un año después, mi vida era un lienzo vibrante, lleno de colores y matices que nunca antes había experimentado. Mi empresa, que había comenzado como un pequeño proyecto en mi apartamento, ahora ocupaba una oficina moderna en un edificio de oficinas de diseño vanguardista en el centro de Los Ángeles. Tenía un equipo talentoso y dedicado, personas que compartían mi pasión por el diseño y mi visión de crear experiencias digitales excepcionales. El ambiente de trabajo era dinámico, creativo y colaborativo, un reflejo de mi propio crecimiento personal y profesional. Habíamos ganado varios premios en el sector del diseño web, y nuestro nombre se había convertido en sinónimo de innovación y excelencia. Mirando hacia atrás, recordaba con una mezcla de asombro y gratitud el camino recorrido. La transformación había sido radical, no solo en mi situación económica, sino también en mi perspectiva de la vida. El dolor de la traición, la humillación de la quiebra, habían dejado cicatrices, pero esas cicatrices eran ahora parte de mi historia, un recordatorio constante de la fuerza interior que me había permitido superar la adversidad. Las relaciones también habían cambiado. Había aprendido a valorar la autenticidad por encima de todo, a rodearme de personas que me apoyaban y que me amaban incondicionalmente. Mi familia, que había estado distante durante mis años más oscuros, había regresado, orgullosa de mi éxito y de mi resiliencia. Había reconstruido las relaciones dañadas por el dolor y la decepción, cultivando lazos más fuertes y significativos que antes. El amor también había vuelto a mi vida, pero de una manera diferente. No se trataba de la pasión ciega e incondicional de mis años jóvenes, sino de una conexión madura, basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Había encontrado a alguien que valoraba mi independencia, mi fuerza y mi inteligencia, alguien que me complementaba y me apoyaba en mis aspiraciones. Esta nueva relación se sentía sólida, segura y llena de promesa, muy diferente de la relación tóxica que había terminado tan dolorosamente. Mi rutina diaria era un ejemplo de mi nueva realidad. Me despertaba temprano, llena de energía y entusiasmo, ansiosa por empezar el día. Después de un desayuno nutritivo y un breve entrenamiento, me dirigía a la oficina, donde me esperaba un día lleno de desafíos y oportunidades. Las reuniones con clientes, las sesiones creativas con mi equipo,
el desarrollo de nuevos proyectos, todo formaba parte de un proceso emocionante y gratificante. Después del trabajo, disfrutaba de momentos de tranquilidad en mi casa, rodeada de arte, música y libros. Salía a cenar con amigos, disfrutaba de noches de cine y cultivaba mis nuevas amistades. Los fines de semana eran dedicados a actividades que me nutrían el alma. Me apunté a clases de pintura y cerámica, redescubriendo mi pasión por el arte. Pasaba tiempo al aire libre, practicando senderismo o simplemente relajándome en un parque, disfrutando de la naturaleza y de la compañía de mi pareja. Había aprendido a valorar el equilibrio entre el trabajo y el descanso, a priorizar mi salud física y mental, a cuidarme a mí misma como nunca antes. El éxito había traído consigo nuevas responsabilidades, nuevos desafíos. Pero, a diferencia del pasado, ahora me sentía preparada para enfrentarlos. Había adquirido una confianza inquebrantable en mis propias capacidades, una autoconfianza que me permitía abordar cualquier obstáculo con serenidad y determinación. Mi crecimiento personal había sido paralelo a mi crecimiento profesional, ambos alimentándose mutuamente en un ciclo virtuoso de superación y realización. La casa en la colina seguía siendo mi refugio, mi santuario personal, un símbolo de mi triunfo sobre la adversidad. Cada vez que miraba por la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, sentía una profunda sensación de gratitud y satisfacción. Había recorrido un largo camino, un camino lleno de obstáculos y desafíos, pero había llegado a la meta. Había superado la traición, la quiebra, el dolor y la desesperación, construyendo una vida plena y satisfactoria, basada en el respeto propio, la perseverancia y el amor incondicional. Y esa victoria, esa satisfacción profunda, era un premio mucho más valioso que cualquier riqueza material. 3 años habían pasado desde que compré la casa. 3 años de paz, de crecimiento, de felicidad auténtica. Mi empresa seguía prosperando, expandiéndose a nuevos mercados y ofreciendo servicios innovadores. Mi equipo había crecido, ahora éramos un grupo sólido y cohesionado, unidos por la pasión por el diseño y el compromiso con la excelencia. Habíamos construido una cultura empresarial basada en el respeto, la colaboración y la creatividad, un ambiente donde cada miembro del equipo se sentía valorado y apoyado. Mi vida personal también había florecido. Mi relación con Daniel, mi pareja, era cada día más sólida y profunda. Habíamos construido una vida juntos, llena de amor, comprensión y complicidad. Compartíamos la misma visión de la vida, los mismos valores, los mismos sueños. Nuestra relación era una fuente constante de apoyo y alegría, un contrapunto perfecto a la intensidad y el dinamismo de mi vida profesional. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un mensaje que me llamó la atención. Era un mensaje de un abogado, informándome de una demanda civil en mi contra. La demanda había sido presentada por Mark, mi exmarido. En ella, Mark alegaba que yo le había causado daños económicos irreparables al haberle arrebatado su casa y arruinado su reputación. Solicitaba una indemnización millonaria, una suma que superaba con creces mis posibilidades. La noticia me dejó en shock. No esperaba que Mark volviera a aparecer en mi vida, mucho menos de esta manera. Sentí un escalofrío de temor, un eco del pasado que me trajo de vuelta a la sensación de vulnerabilidad que había superado con tanto esfuerzo. Pero, al mismo tiempo, una oleada de rabia se apoderó de mí. La rabia no era ciega ni destructiva, sino una rabia alimentada por la injusticia y la determinación de defenderme. Consulté inmediatamente con mi abogado, un hombre astuto y experimentado, que me tranquilizó y me aseguró que la demanda era débil y que tenía muchas posibilidades de ganar. Juntos, revisamos los documentos, preparándonos para la batalla legal que se avecinaba. El proceso fue largo y agotador, lleno de idas y venidas, de negociaciones y disputas. Tuve que revisar viejas facturas, contratos y documentos, reviviendo momentos dolorosos del pasado que creía haber superado para siempre. Durante este tiempo, mi vida cambió un poco.
El estrés era palpable, la presión era constante. Las noches de insomnio volvieron, aunque esta vez eran diferentes. No eran noches de desesperación, sino de tensión y concentración. Las horas de trabajo se extendieron, dedicando tiempo y energía a la defensa legal, manteniendo el equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal. Daniel, mi pareja, fue mi apoyo incondicional durante este periodo, proporcionándome el amor, la comprensión y la fuerza que necesitaba. El juicio fue un momento tenso y emocional. Mark, demacrado y con una mirada vacía, testificó contra mí. Intentó retratarme como una persona ambiciosa y despiadada, que había arruinado su vida. Pero sus argumentos fueron fácilmente refutados por mi abogado, que presentó pruebas irrefutables de mi éxito legítimo y de la falta de base de las acusaciones de Mark. Mis testigos, mis empleados y amigos, testificaron en mi favor, reforzando mi reputación profesional y personal. La sentencia fue favorable. El juez desestimó la demanda de Mark, considerando sus acusaciones sin fundamento y carentes de pruebas. Además, el juez ordenó a Mark pagar los gastos legales en los que yo había incurrido durante el proceso. La victoria fue dulce, pero también agridulce. Había ganado la batalla legal, pero el proceso había sido agotador y doloroso, reviviendo heridas del pasado que creía haber cicatrizado. Sin embargo, esta experiencia me fortaleció aún más. Me enseñó que incluso después de alcanzar el éxito, la vida puede presentarte nuevos desafíos y obstáculos. Aprendí a enfrentarlos con serenidad y determinación, confiando en mi fortaleza interior y en el apoyo de las personas que me quieren. Mi viaje hacia la superación no había terminado con la compra de la casa, había continuado, y cada obstáculo superado me había hecho más fuerte y más sabia. Mi triunfo no era solo la adquisición de la casa, ni el éxito de mi empresa, era mi resiliencia, mi capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de mis errores y de seguir adelante, sin importar los desafíos que la vida me presentara. Y ese era mi triunfo más grande, un triunfo que resonaba más allá de cualquier victoria legal o financiera. Después del juicio, una extraña sensación de calma me invadió. No era la euforia de la victoria, sino una paz profunda, una sensación de cierre. El capítulo de Mark en mi vida había terminado, definitivamente. No sentía odio ni resentimiento hacia él, solo una profunda compasión. Su amargura, su fracaso, eran el resultado de sus propias decisiones, de su falta de ética y de su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Yo había aprendido a perdonarlo, no por él, sino por mí misma. Perdonarlo era liberarme de la carga emocional que había estado llevando durante tanto tiempo. Me concentré en el futuro, en seguir construyendo mi vida y mi empresa. La demanda había sido un contratiempo, una prueba más en mi camino, pero no había logrado detener mi progreso. Mi equipo y yo continuamos innovando, creando proyectos audaces y vanguardistas que nos consolidaron como líderes en el sector del diseño web. Seguimos recibiendo premios y reconocimientos, y nuestra reputación creció aún más. Mi relación con Daniel se fortaleció aún más, gracias al apoyo mutuo que nos brindamos durante el juicio. Nuestra conexión era profunda y significativa, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Compartíamos no solo la vida cotidiana, sino también nuestros sueños y ambiciones. Éramos un equipo, un refugio el uno para el otro, un apoyo incondicional en los buenos y en los malos momentos. Mi vida social también prosperó. Mis amigos, mi familia y mis colegas se convirtieron en mi red de apoyo, en mi fuente constante de inspiración y motivación. Había aprendido el valor de las conexiones genuinas, de la amistad auténtica y del amor incondicional. Había construido relaciones sólidas y duraderas, basadas en el respeto mutuo y la confianza. En mi tiempo libre, seguía dedicándome a mis pasiones, la pintura, la cerámica, la lectura, la música. Había aprendido a equilibrar mi vida profesional y personal, a priorizar mi bienestar físico y mental.
El estrés y la tensión del juicio habían sido una prueba, pero habían fortalecido mi resiliencia y me habían enseñado la importancia del autocuidado. Había creado una rutina diaria que me permitía mantenerme saludable, equilibrada y plena. La casa en la colina seguía siendo mi refugio, mi espacio de paz y tranquilidad. La había decorado con gusto y cariño, reflejando mi personalidad y mis gustos. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble contaba una historia de resiliencia, de superación, de triunfo. La casa ya no era solo un símbolo de mi éxito económico, era un símbolo de mi crecimiento personal, de mi transformación. Un día, mientras estaba trabajando en un nuevo proyecto con mi equipo, recibí una llamada telefónica inesperada. Era una llamada de una agencia de bienes raíces, informándome de que una propiedad excepcional estaba disponible para su venta. Era una propiedad impresionante, una mansión moderna con una vista espectacular de la ciudad. La propiedad, sin embargo, no estaba a la venta en el mercado abierto, era una propiedad que solo podía adquirirse a través de la agencia. Mi curiosidad se despertó. Pregunté por el precio y por el dueño de la propiedad. La respuesta me dejó sin aliento. La propiedad estaba a la venta por un precio muy inferior a su valor de mercado, y el dueño era Mark. La agencia me explicó que Mark estaba en una situación financiera muy delicada, al borde de la quiebra. Había perdido varios negocios y estaba endeudado hasta el cuello. Su vida, una vez llena de lujo y ostentación, había colapsado completamente. Esa noche, Daniel y yo hablamos largo y tendido. No quería tomar una decisión apresurada, una decisión impulsada por la venganza o el resentimiento. Había superado ese capítulo de mi vida, y no quería volver a él. Quería tomar una decisión racional, una decisión que estuviera alineada con mis valores y mis objetivos. Finalmente, decidimos visitar la propiedad. Ver la casa de Mark fue una experiencia surrealista. Era una casa lujosa, pero estaba descuidada, abandonada, como un reflejo de la vida de su propietario. Sentí un momento de comprensión, una sensación de tristeza por el destino de Mark, pero al mismo tiempo, una confirmación de que había tomado las decisiones correctas en mi vida. Mi triunfo no era su fracaso, mi éxito era el resultado de mi propio esfuerzo, de mi trabajo duro y de mi determinación. Después de visitar la propiedad de Mark, pasé varios días reflexionando. La imagen de la mansión descuidada, un reflejo de su caída en desgracia, se quedó grabada en mi mente. No sentía regocijo, ni satisfacción maligna. Más bien, sentí una mezcla de tristeza y compasión. Su vida, una vez llena de promesas y ambiciones desmedidas, se había convertido en un escenario de ruina y desesperación. Era un final trágico para un hombre que había desperdiciado su talento y su potencial. Daniel me apoyó en mi proceso de reflexión, sin presionarme a tomar una decisión. Él comprendía la complejidad de la situación y respetaba mi necesidad de tomar el tiempo necesario para evaluar todas las opciones. Me animó a seguir mi instinto, a tomar la decisión que me hiciera sentir bien conmigo misma, independientemente de las consecuencias. Pasé horas leyendo los documentos de la propiedad, analizando la situación financiera de Mark y evaluando las posibles implicaciones de la compra. La propiedad estaba infravalorada, una oportunidad de inversión excepcional, pero la idea de comprarle su casa a Mark me generaba un dilema ético. ¿Era correcto capitalizar su desgracia? ¿O sería más justo dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos? Finalmente, decidí hablar con Mark. No buscaba confrontarlo o humillarlo, solo quería entender su situación y escuchar su perspectiva. Lo llamé por teléfono, y su voz sonaba débil, derrotada. Le expliqué que había visto la propiedad en venta y que me interesaba. Él se mostró sorprendido, pero aceptó reunirse conmigo. Nuestra reunión tuvo lugar en un café tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Mark parecía un hombre envejecido, con la mirada apagada y el rostro demacrado. Era un reflejo de la persona que alguna vez fue,
una sombra de la ambición desmedida que lo había consumido. Hablamos durante horas, sin reproches ni resentimientos. Él admitió sus errores, su falta de ética y su arrogancia. Explicó que había perdido todo por su propia culpa, por su avaricia y su falta de consideración hacia los demás. Escuché su historia con atención, sin interrupciones. Me contó sobre las deudas, las presiones, la soledad y el arrepentimiento. Había perdido su negocio, su casa, su reputación y su matrimonio. Se había quedado completamente solo, sin apoyo, sin esperanza. Su confesión no fue una excusa, sino una aceptación de su fracaso, un intento de reconciliación con su pasado. Después de escucharlo, sentí una profunda compasión por él. No era la compasión de una víctima, sino la compasión de alguien que ha superado una experiencia similar y que entiende el peso del fracaso. Su arrepentimiento era genuino, su dolor era palpable. Había llegado a un punto de profunda humildad, algo que nunca había visto en él durante nuestro matrimonio. Regresé a casa con una profunda sensación de paz. Había tomado una decisión, compraría la propiedad. No por venganza, ni por lucro, sino como un acto de compasión. Le daría a Mark una nueva oportunidad, una oportunidad para reconstruir su vida desde los cimientos. La compra de la propiedad no sería una victoria personal, sería una oportunidad para cerrar el círculo, para superar el pasado y seguir adelante. A la mañana siguiente, llamé a la agencia de bienes raíces y confirmé la compra. Una semana después, firmé los documentos de la compraventa. Cuando el proceso se completó, le envié un correo electrónico a Mark, informándole de mi decisión. No esperé una respuesta, ni la necesité. Mi acto de compasión no buscaba su agradecimiento ni su reconocimiento. Era un acto de cierre, un acto de superación personal. Su pasado ya no me definía, mi futuro estaba en mis manos. Y ese futuro estaba lleno de esperanza, de paz y de la satisfacción de haber superado una experiencia traumática, no con amargura, sino con compasión, con perdón y con la convicción inquebrantable de que el esfuerzo, la perseverancia y la determinación, siempre triunfan sobre la adversidad. Mi historia no era simplemente una historia de venganza, era una historia de resiliencia, de crecimiento personal y de la capacidad del ser humano para superar sus propios demonios y encontrar la paz interior. Y esa paz, ese era mi mayor triunfo. Después de la compra de la propiedad de Mark, la vida siguió su curso. Mi empresa continuaba creciendo, expandiendo sus horizontes y consolidando su posición como líder en el sector del diseño web. El equipo seguía siendo mi familia, un grupo cohesionado, creativo y ambicioso, compartiendo una visión común y una pasión inquebrantable por la excelencia. Seguíamos cosechando éxitos, obteniendo premios y reconocimientos que confirmaban nuestro liderazgo en la industria. Mi vida personal también era un reflejo de esa prosperidad. Mi relación con Daniel era cada día más sólida, llena de amor, complicidad y apoyo mutuo. Habíamos construido una vida juntos, una vida plena y satisfactoria, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Nuestros planes para el futuro eran ambiciosos, pero realistas, llenos de esperanza y de sueños por compartir. No volví a hablar con Mark, ni lo necesité. Mi decisión de comprar su propiedad había sido un acto de cierre, un acto de compasión y de superación personal. No buscaba su agradecimiento ni su reconocimiento. Mi objetivo era superar el pasado y seguir adelante, construyendo un futuro basado en la paz interior y la satisfacción personal. El peso de su fracaso, de su traición, ya no era mi carga. Había aprendido a perdonarlo, no por él, sino por mí misma. Perdonar era liberarme de las cadenas del pasado y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. Con el tiempo, la propiedad de Mark se convirtió en un proyecto fascinante. Decidimos reformarla completamente, creando un espacio moderno y funcional, adecuado para una familia numerosa. El proceso de remodelación fue una experiencia enriquecedora, llena de creatividad y colaboración.
Daniel y yo trabajamos codo a codo con arquitectos y diseñadores de interiores, creando un espacio que reflejara nuestra personalidad y nuestros gustos. El resultado fue una casa impresionante, un lugar que irradiaba paz, serenidad y confort. Una vez terminada la remodelación, la casa se convirtió en un espacio para reuniones familiares, para celebraciones y para momentos de tranquilidad. Convertimos una parte de la casa en un espacio para estudios, un lugar donde los miembros de la familia podían concentrarse en sus proyectos personales. Otra parte de la casa se convirtió en un lugar de reunión, donde se celebraban cumpleaños, cenas familiares y eventos especiales. Había creado un lugar acogedor, un lugar donde todos se sentían bienvenidos y queridos. El éxito que había logrado en mi vida profesional y personal me permitió dedicar más tiempo a actividades filantrópicas. Comencé a colaborar con organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica. Compartí mi historia con ellas, animándolas a superar sus obstáculos y a construir un futuro mejor para sí mismas. Mi experiencia se convirtió en una fuente de inspiración, una prueba de que el esfuerzo, la perseverancia y la fe en uno mismo pueden llevar a un cambio transformador. Con el paso de los años, la historia de mi quiebra y mi posterior éxito se convirtió en una leyenda entre mis conocidos, una historia que se transmitía de generación en generación. Se había transformado en un símbolo de resiliencia, de perseverancia y de la fuerza interior del ser humano. Se trataba de una historia que inspiraba a otros a superar sus propios desafíos, a creer en su potencial y a luchar por un futuro mejor. Un día, recibí una carta anónima. Era una carta de una mujer que se había inspirado en mi historia, una mujer que había superado una situación similar a la mía. La carta expresaba su gratitud y su admiración por mi fuerza y mi determinación. Al leer la carta, me invadió una profunda sensación de satisfacción. Mi viaje, mi lucha, mi triunfo, no eran simplemente un logro personal, habían tenido un impacto positivo en la vida de otras personas. Había inspirado esperanza, había compartido mi fuerza, había dejado una huella en el mundo. Y ahí, en ese momento, mientras recordaba mi largo viaje desde la oscuridad hasta la luz, desde el fracaso hasta el éxito, desde el dolor hasta la paz, me di cuenta de que el verdadero triunfo no era solo el éxito material, ni la superación de la adversidad, sino el impacto positivo que había tenido en la vida de los demás. Había creado una vida plena, satisfactoria, y llena de significado. Había construido una empresa exitosa, una familia unida y un legado que trascendería más allá de mi propia existencia. Había demostrado que la perseverancia, la determinación y la fe en uno mismo pueden superar cualquier obstáculo, incluso el más insoportable. Y ese, finalmente, fue mi mayor triunfo. Mi verdadero triunfo. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de mi estudio, proyectando largas sombras sobre los bocetos y diseños esparcidos por mi escritorio. Fuera, el sonido de la ciudad se fundía con el suave murmullo de la música clásica que sonaba de mis auriculares. Me encontraba en un punto de mi vida donde la tranquilidad y la satisfacción reinaban en mi interior. Había logrado reconstruir mi vida desde los cimientos, superando la traición, la quiebra y la desesperación que habían marcado mi pasado. Ahora, todo parecía estar en su lugar, perfectamente alineado, como un rompecabezas completado con maestría. Pero entonces, un correo electrónico me sacudió hasta los cimientos. Era un correo anónimo, sin remitente, sin firma, solo un mensaje críptico adjunto en formato de imagen. Era una foto borrosa, tomada a hurtadillas, de Mark en un estado deplorable. Se le veía demacrado, con la ropa desaliñada y una expresión de desesperación en su rostro. Detrás de él, se podía vislumbrar una escena desoladora, un cuarto destartalado, con objetos rotos esparcidos por el suelo. La imagen transmitía una sensación de profunda soledad y desesperación. Una nota adjunta al correo electrónico simplemente decía: el karma es un plato que se sirve frío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una mezcla de emociones contradictorias me inundó: sorpresa,
consternación, una pizca de culpa, y una profunda tristeza. La imagen de Mark, tan abatido, tan roto, desató una oleada de recuerdos. No eran recuerdos de rencor o venganza, sino de una época oscura de mi vida, una época en la que ambos habíamos estado perdidos en el laberinto de nuestras ambiciones destructivas. La imagen también me recordó el acto de compasión que había realizado al comprar su casa. Me pregunté si mi compra había sido un intento de redimirme a mí misma, un intento de expiar la culpa que sentía por haber formado parte de su destrucción. ¿Había actuado con compasión genuina, o había sido una forma de controlar mi poder sobre él, incluso en su caída? ¿Había comprado su casa para ayudarlo o para demostrar mi victoria? Pasé horas analizando la imagen, buscando pistas, buscando respuestas. El remitente anónimo permanecía en el anonimato, una presencia misteriosa que había decidido jugar con mi mente. Sin embargo, la imagen de Mark, su estado de total decadencia, fue mucho más reveladora que cualquier mensaje explícito. Había alcanzado un punto en mi vida donde el rencor no era parte de mi ser. La búsqueda de venganza era algo que había dejado atrás, algo que había superado hace mucho tiempo. Lo que sentía era una profunda tristeza por el destino de Mark, una tristeza por la persona que alguna vez fue, y por la persona en la que se había convertido. Después de reflexionar durante muchos días, decidí enviar el correo electrónico a Daniel, mi compañero, mi cómplice en la vida. Compartiendo con él mis dudas y mis sentimientos, encontré un nuevo sentido a mi experiencia. Daniel, con su sabiduría y su serenidad, me ayudó a comprender que el verdadero triunfo no reside en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y dejar ir el pasado. La imagen de Mark, en su profunda desesperación, no me llenaba de triunfo, sino de una profunda tristeza y una sensación de final.